Muy buenas amigos, bienvenidos a un nuevo video donde estaremos viendo cómo hacer un CRUD con imágenes. Estaremos actualizando, leyendo e insertando imágenes con otros registros en una base de datos en SQL Server. Si esto es lo que están buscando, espero que les guste el video y que les sirva. Empecemos con el video. Bueno pues amigos, ya nos encontramos aquí en NetBeans. Ya tengo la conexión con la base de datos parametrizada. Ya tengo un proyecto llamado imágenes, el cual tengo el controlador, el modelo, ya con la conexión con la base de datos. Y bueno, pues acabo de crear este formulario que solo le agregué estos componentes y pues le puse el nombre de las variables. Perfecto, de que no se alargue mucho el video. Solo copien esto y pues le ponen el nombre de las variables y pues comencemos a hacer el CRUD con imágenes. Bueno pues amigos, vámonos al modelo a crear una clase de Java al cual le vamos a poner modelo usuarios, que va a servir para poner todo el modelo del formulario. Vamos a crear un método público de tipo entero, le vamos a poner registrar usuarios. Bueno, y bueno, pues adentro de él le vamos a pasar los parámetros que iban para la base de datos, que son el nombre, el apellido y la imagen, que sería de tipo bytes, un arreglo de bytes. Los corchetes les ponemos. Bueno, después de la imagen vamos a crear los parámetros que que van para la base de datos, que son la IP, el puerto, la base de datos, el usuario y la contraseña. Después de esto vamos a crear una variable de tipo connection que la vamos a poner con una variable de tipo prepare statement ps. Creamos un try, dentro de él le asignamos al con el model connection.getConnection con los parámetros de la conexión, y luego de esto vamos a crear una variable query que le vamos a pasar la consulta que va para la base de datos, que va a ser insert into usuarios, y le vamos a pasar los valores que en este caso serían tres valores, que serían el nombre, el apellido y la imagen que van para la base de datos. Luego de esto vamos a crear un ps es igual a com.prepare statement y le vamos a pasar el query. Luego le vamos a asignar los valores a los parámetros, que serían el 1 el nombre, el 2 sería el apellido, y el último parámetro, que sería el parámetro 3, sería la imagen, que vamos a hacer un punto setBytes. Recuerden que tiene que ser el que tiene la s.setBytes, y vamos a hacer un ps.execute y retornamos 1. Luego en el catch vamos a crear un JOptionPaint, que si no se hace lo que está en el try, va a dar un mensaje que diga que ocurrió un error al ingresar el registro. Pues, de esto vamos, y bueno, pues retornamos el 0. Bueno, pues luego de esto vamos a irnos al controlador, a crear el controlador. Le vamos a poner controller usuarios. Dentro de este vamos a crear variables públicas no estáticas para los campos: nombre, apellido, imágenes, que sería de tipo un arreglo de bytes, y para el ID. Luego de esto vamos a crear los getter y setters para todas estas variables. Seleccionamos todo, y luego de esto vamos a crear el controlador para el registro de usuarios, que vamos a poner un public in registrar usuarios controller, donde vamos a retornar el modelo usuarios. Creamos una instancia del modelo usuarios y vamos a llamar la instancia y ponemos el punto registrar usuarios. Ponemos el nombre, el apellido, la imagen, y ponemos todos los parámetros de la conexión. Luego de haber puesto los parámetros de la conexión, aquí me faltó poner el return arriba ahí del usuarios. Ponemos return. Bueno pues amigos, ya nos encontramos aquí en el formulario. Ya tenemos creado el modelo y el controlador del registrar un usuario en la base de datos. Bueno, lo que vamos a hacer ahorita es crear como el botón examinar, para que el usuario pueda elegir la imagen que quiera cargar. Y bueno, pues esto lo vamos a hacer creando el evento mouse click de label.
Bueno, pues vamos a crear un evento mouse click de label, donde vamos a crear un JFileChooser que le vamos a poner como nombre JFileChooser. Vamos a crear un file name extension filter que le vamos a poner el field, y pues le vamos a pasar los parámetros que en este caso serían JPG, PNG y GIF. Le vamos a pasar otra vez los parámetros, pero esta vez separados. Y vamos a crear un j.setFileFilter y le vamos a pasar el field. Vamos a crear un entero, le vamos a poner s, que va a ser un j.showOpenDialog, y le vamos a pasar this. Vamos a crear un if, que si s es igual a jFileChooser.approveOption, vamos a crear una ruta, que en este caso ruta es una variable global. Ruta es igual a j.getSelectFile, y le vamos a pasar un get.absolutePath. Vamos a crear una image, un mImage, y le vamos a poner al image, y vamos a crear igual a new image icon, que le vamos a pasar ruta, y vamos a poner .getImage. Luego de esto vamos a crear un image icon, que le vamos a poner micono, que va a ser igual a new image icon, y le vamos a pasar mimagen.getScaledInstance, que le vamos a poner el lblimagen.getWidth, lblimagen.getHeight, y pues el otro le vamos a pasar 0. Luego de esto vamos a asignarle la variable, le vamos a asignar la imagen al lblimagen, le vamos a asignar el texto al text de ruta, y al text de byte le vamos a poner nada. Bueno, pues después de esto vamos a probar a ver si funciona el examinar. Damos clic a la imagen. En el escritorio tengo unas imágenes. Podemos poner esta de carro. Si no me está de carro. Y pues bueno, pues como ya pueden ver, se pone automáticamente la imagen en el label y se llena el text de ruta, y en el byte no se pone nada, pues es lo que pusimos. Bueno, pues ahora ya sabemos que ya funciona, y ahora vamos a crear el método de guardar, para cuando le demos al botón guardar, pues se cargue en la tabla de la base de datos. Bueno, vamos a crear el método de guardar registro. En el método de guardar registro vamos a crear una validación de si existen campos vacíos. Vemos si todo es diferente a vacío. Si todo es diferente a vacío, vamos a crear un JOptionPane .show message dialog, el cual le vamos a poner existen campos vacíos. Luego en el else vamos a crear un objeto de controller usuarios, al cual le vamos a poner el objeto .nombre, va a ser igual al text de nombre, y el apellido va a ser igual al text de apellido.getText. Vamos a crear otro try. En el try vamos a crear un file, al cual le vamos a poner ruta, que va a ser igual a new file, y le vamos a pasar el text de ruta.getText. Luego vamos a crear un arreglo de bytes, el cual le vamos a poner icono, que va a ser igual a new byte. Luego lo que va a estar dentro del byte lo vamos a castear a int, y vamos a pasar el ruta.length. Luego vamos a crear un file, un input stream, el cual le vamos a poner input, el cual va a ser igual a new file input stream, y le vamos a pasar ruta. Luego vamos a crear un input.read, el cual le vamos a pasar el icono, y luego de esto vamos a el objeto del controller, le vamos a pasar un .setImagen, y le vamos a pasar el icono. Luego en el catch pues le vamos a asignar el .setImagen, y le vamos a pasar un null. Luego de esto vamos a crear un int valor, el cual va a ser el objeto registrar usuario, y si esto es igual a 1, pues un JOptionPane que se ha ingresado el usuario correctamente, Luego creamos un método de limpiar campos para que se ejecute al ingresar el producto. Se limpien todos los campos, le ponemos el setText de nada, y a la imagen le vamos a poner la imagen por defecto que tenemos en la vista. Bueno, una vez creado el método de limpiar campos y de guardar, se lo asignamos a los botones, y vamos a probar ingresando un registro. Seleccionamos una imagen, la que tengamos, y vamos a probar darle guardar.
se ha ingresado correctamente y pues verificamos en la base de datos que efectivamente se guardó. Bueno, pues ahora vamos a crear el método para cargar tabla, vamos a crear el modelo y el controlador. Esto lo voy a pasar rápido porque ya lo he explicado en otros videos donde está el método de cargar tabla, y para efectos de que el video no se alargue mucho, pues lo voy a poner en cámara rápida. Y pues vamos a crear el método de cargar tabla para que cuando ingresemos el registro pues automáticamente se vea que hemos ingresado el registro y se cargue directamente en la tabla. Pues bueno, aquí ya tenemos el método de cargar tabla, como pueden ver, ya se carga la tabla. Bueno, pues ahora vamos a crear el método para la tabla. Al darle clic a la tabla, que se cargue la imagen del respectivo foto del registro. Y pues vamos a hacer eso, vamos a crear primeramente el modelo. Vamos a crear un modelo de un public result set, que le vamos a poner mostrar imagen, pues, y le vamos a pasar los parámetros de la conexión, que pues, lo podemos solo copiar del de arriba. Vamos a crear un connection con y un prepare statement ps. Vamos a poner un try y vamos a igualar el con al model connection.getConnection con los parámetros de la conexión. Vamos a crear la consulta query, que va a ser el select foto y nombre from usuario, where id usuario se iguala al parámetro. Cuando el id del usuario se iguala al parámetro, pues vamos a crear el parámetro que se nos había olvidado, que sea id. Bueno, después de eso vamos a igualar el ps al com.prepare statement query. Luego vamos a asignar el primer parámetro del ID y vamos a crear un result set rs que va a ser igual a ps.executeQuery y vamos a retornar el result set. Luego vamos a crear un JOption pane para que nos dé el mensaje de error y vamos a retornar null. Luego pues vamos a crear el controlador y le vamos a pasar el ID y los parámetros de la conexión. Bueno pues amigo, ahora vamos a crear el evento de la tabla de tipo mouse click para que se cargue la imagen cuando le demos clic al respectivo registro. Pues vamos a crear el evento de mouse click para la tabla y vamos a crear una instancia del control de usuarios o un objeto. Le vamos a poner obj controlar usuarios y vamos a crear un if ebt.getClickCount sea igual a 1. Vamos a crear un JTable RCP, lo vamos a castear de tipo JTable y vamos a castear el ebt.getSource. Vamos a ponerle el texto del ID del rcp.getModel, getValueAdd de la fila seleccionada y lo vamos a convertir a string de la columna 0. Y ahora vamos a hacer lo mismo para todos, pero siempre cambiando de columna. El nombre vamos a poner en la columna 1 y el apellido le vamos a poner a la columna 2. Lo demás es lo mismo. Ahora vamos a crear una instancia de control de usuarios del ID y le vamos a asignar el txtid.getText, siempre cambiándolo a entero. Ahora vamos a crear un try donde va el tipo resultSetRS, que va a ser igual al obj controller usuarios.mostrar imagen, y vamos a crear un while que va a ser el while rs.next. Vamos a crear un blow que le vamos a poner fotos, que va a ser igual a un rs.getBlow foto, que va a ser el nombre del campo de la base. Vamos a crear un arreglo de byte recuperar, que lo vamos a igualar a fotos.getBytes. Vamos a poner el 1 y luego vamos a poner casteado a int. Vamos a poner el fotos.length. Vamos a poner un buffer image al cual le vamos a poner img, que va a ser igual a imageio.read. Vamos a poner un new byte array input stream, el cual le vamos a poner recuperar. Luego vamos a poner un image al cual le vamos a poner un img.getScaleInstance, el cual va a ser el lbl imagen.getWidth y el lbl imagen.getHaste, y lo otro vamos a poner un image.scaleMove. Luego le vamos a poner la foto al lbl imagen, que va a ser igual a new image icon image. Se lo ponemos y luego en el catch, si no funciona, ponemos un JOption pane de que no se pudo cargar la imagen y pues ponemos el JOption pane. Vamos a comprobar si sirve el evento mouse click de la tabla y vamos
a ingresar un nuevo registro para efectos de que se vea más claro el funcionamiento. Como podemos ver, sí funciona. Vamos a crear el método para actualizar en el modelo. Vamos a crear un public int actualizar, al cual le vamos a pasar los parámetros de la conexión, además del nombre, del apellido de las imágenes, y le vamos a agregar el ID. Vamos a crear el connection con y el prepare statement ps, y le vamos a agregar un try. Vamos a igualar el con al model connection.getConnection, y vamos a crear una variable string query y le vamos a pasar la consulta, el cual va a ser update usuario, set nombre igual al parámetro. Vamos a poner el apellido igual al parámetro, la imagen igual al parámetro, cuando o where ID usuario sea igual al parámetro. Vamos a igualar al parámetro, y pues vamos a ps es igual a count.prepareStatementQuery. Vamos igual al ps.setString1, que va a ser el nombre. Estamos asignando las variables a los parámetros. El parámetro número 2 va a ser el apellido, y el número 3, que va a ser .setBytes, va a ser la imagen. Igual el .setIn va a ser 4, que va a ser el ID. Luego vamos a hacer un ps.execute y vamos a retornar 1. Luego en el catch vamos a hacer un JOptionPaint.showMessageDialog con el error, y vamos a retornar 0. Vamos a retornar 0. Y bueno, pues luego de esto vamos a crear otra actualizar. Vamos a copiar y vamos a pegar eso. Le vamos a cambiar el actualizar al 2 y le vamos a quitar la imagen de los parámetros. Le vamos a quitar la imagen, le vamos a quitar la imagen de la consulta, y le vamos a quitar la asignación de los parámetros a la imagen. Y bueno, pues arriba le vamos a agregar la coma que faltaba, y pues así estaría. Creamos el método de actualizar en el controlador, que sería un public int. Actualizar, crearíamos la instancia del modelo usuarios, que sería new modelo usuarios, y retornaríamos el usuarios.actualizar. Pondríamos los parámetros del ID, el nombre, el apellido de la imagen, y pues los demás serían los parámetros de la conexión. Y lo demás copiamos el actualizar y copiamos el actualizar 2 para el segundo método del modelo e eliminamos imagen. Y bueno, pues vamos a crear el método en la vista para actualizar. Vamos, por efecto de tiempo, vamos a copiar el del guardar y lo vamos a pegar en el de actualizar. Vamos a cortar esto y vamos a crear un if de que si txt bytes es igual a vacío, pues vamos a ejecutar este código, y en el else vamos a copiar el mismo código. Vamos a copiar el mismo código con la excepción del if txt_bytes. Vamos a copiar el mismo código y le vamos a quitar, le vamos a quitar el try de la imagen, porque como ustedes saben, el actualizar 2 no lleva la imagen. Pues cambiamos el actualizar 2 y en el de arriba pues ponemos el de actualizar 1 en el valor. Y pues esto sería. Bueno, ahora vamos a continuar con la vista, que sería el método de actualizar, pero antes vamos a corregir el error que está en el modelo, que pusimos imagen y es foto. Luego en el mouse click de la tabla vamos a darle el texto de la fila 3 al txt_bytes. Luego vamos a la vista, vamos a crear el final void actualizar y vamos a crear la validación si existen campos vacíos. El txt usuario.getText equals a vacío. Si se cumple, vamos a crear un JOptionPaint que existen campos vacíos. Vamos a crear en el else, vamos a crear otro if con el si txt_byte.getText es igual a vacío. Vamos a crear una instancia del controller usuarios y vamos a crear del objeto el ID y lo vamos a igualar al txt_id. El nombre lo vamos a igualar al txt nombre y el apellido al txt apellido. Luego vamos a crear un try con el file ruta y se lo vamos a igualar al txt ruta. El byte icono se lo vamos a igualar a byte casteado int ruta.length. Vamos a crear después un input stream que lo vamos a llamar input, que va a ser igual a new input stream ruta. Luego vamos a crear un input.read icono. Luego un obj controller usuarios.setImage y le vamos a dar el icono. Luego en el catch que retorne un tipo de dato null. Luego vamos a crear un int valor que va a ser igualado al método actualizar del controlador, y si este es igual a 1 va a dar un mensaje del que el usuario ha sido actualizado correctamente.
y luego vamos a crear en el else del txt-bytes, vamos a crear una instancia del controlador y vamos a crear controller usuarios.id, se lo vamos a igualar al txt-id. En el nombre y el apellido vamos a hacer lo mismo. Luego creamos el int valor, que se lo igualamos al controlador del actualizar 2 y creamos el mensaje de actualizar. Bueno, pues ahora vamos a ver si es que funciona el CRUD. Vamos a probar intentando guardar un registro. Seleccionamos una imagen y pues seleccionamos esta, guardamos y como ves si se carga la imagen y se guarda. Bueno, pues sirve igual lo del mouse click de la tabla. Vamos a intentar actualizar un registro, actualizamos y efectivamente el registro está actualizado. Pues probemos cambiando la imagen de la actualización, ponemos esta y miren, efectivamente se actualizó correctamente. Y bueno, pues hasta aquí hemos llegado con el CRUD. No voy a hacer la parte de la eliminación porque eso sigue siendo igual, no importa si lleve o no imagen, solo se captura el ID y pues se elimina ese registro. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado con el video. Espero que les haya gustado, espero que les haya servido y pues nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.